Miguel Ángel Treviño Morales, un nombre que, en México, todavía genera miedo. Conocido como el Z-40, este hombre se convirtió en uno de los jefes más sanguinarios del cártel de los Zetas. Pero antes de llegar a esa posición, su vida estuvo marcada por la pobreza, la violencia y un profundo resentimiento social. Miguel nació el 18 de noviembre de 1970 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una ciudad fronteriza con Estados Unidos. Su familia, como muchas en esa región, cruzó al otro lado buscando mejores oportunidades. Abrieron pequeños negocios en Texas, pero su padre los abandonó cuando Miguel aún era un niño. A partir de ese momento, tuvo que trabajar desde muy joven para mantener a su madre y a sus hermanos. Se dice que trabajó lavando autos, cortando pasto y hasta como ayudante de un capo local llamado Héctor Sauceda, conocido como el Cariz, quien se convirtió en su primer mentor criminal. Desde ese punto, Miguel comenzó a desarrollar una mezcla de ambición y resentimiento hacia los ricos, a quienes servía de niño, y hacia la desigualdad que veía en su entorno. En 1993 fue arrestado en Dallas, Texas, tras una persecución policial. Aunque fue liberado, ese episodio le marcó la vida. En prisión, aprendió de primera mano sobre el dinero fácil, el contrabando y la corrupción que rodeaba el negocio de las drogas. Cuando regresó a México, ya no era el mismo joven pobre, era alguien decidido a escalar en el mundo del crimen. A finales de los 90, Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo, lo reclutó junto a su hermano Óscar. Miguel demostró una lealtad sin límites y una crueldad que incluso sorprendió a los jefes más veteranos. Por eso, en 2005, fue nombrado jefe regional de los Zetas en Nuevo Laredo, encargado de frenar la expansión del cártel de Sinaloa en la zona. Y fue ahí donde nació su leyenda oscura. Cuentan que Treviño castigó a unos vendedores por robar parte del dinero, golpeando personalmente a uno con una barra de hierro, hasta dejarlo sin vida. Desde entonces, en el bajo mundo se decía, si lo traicionas, no mueres rápido. Ese mismo año, la policía descubrió 2 casas donde 44 personas estaban siendo torturadas. El responsable, Miguel Treviño Morales. Su fama crecía, y con ella su poder dentro de los Zetas. Para 2006, fue trasladado a Veracruz, donde asumió el control del grupo tras la muerte de otro capo, Efraín Teodoro. Y fue ahí donde comenzó a moverse con brutalidad, reclutando jóvenes, entrenando sicarios y ganándose un título que muy pocos querían, el de el hombre más violento del norte de México. Pero su historia apenas estaba comenzando. En los años siguientes, Treviño sería enviado a Centroamérica, donde demostraría que su ambición no conocía límites. Y sería en Guatemala donde su nombre pasaría de ser temido a convertirse en leyenda de terror. Tras años de violencia y expansión en México, los Zetas comenzaron a mirar hacia el sur. Bajo la sombra de Heriberto Lascano, alias El Lasca, el grupo había conquistado amplios territorios en Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León. Pero fue Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z-40, quien transformó a los Zetas en una organización transnacional. Su ambición era ilimitada. A partir del 2008, Z-40 comenzó una expansión brutal hacia Centroamérica, con Guatemala como punto estratégico. Ese país, débil institucionalmente y con rutas clave hacia el Caribe, se convirtió en su nueva base para traficar cocaína proveniente de Sudamérica hacia México y Estados Unidos. En la frontera norte guatemalteca, los Zetas impusieron su ley. Desplazaron carteles locales, asesinaron a rivales y controlaron comunidades enteras mediante el terror. El episodio más recordado fue la masacre de Los Cocos, en mayo de 2011, donde 27 campesinos fueron decapitados en un acto de represalia. Aquel suceso mostró al mundo el nivel de crueldad de Z-40, quien era conocido por supervisar personalmente los castigos y torturas a sus enemigos. Pero mientras expandía el negocio, la guerra interna dentro de los Zetas comenzaba a fracturar la organización. Heriberto Lascano, el fundador del grupo, veía con desconfianza a su lugarteniente. El Lasca prefería la estructura militar y el control estratégico.
Z-40, en cambio, era impredecible, impulsivo y sanguinario. Su obsesión por el poder lo llevó a desatar una lucha silenciosa por el control total del cartel. Primero empezó marginando a los hombres leales a Lazcano. Luego, poco a poco, se apoderó de las rutas más rentables, las del Golfo, las de Guatemala y las de los estados fronterizos. Mientras el Lazca mantenía un bajo perfil, Z-40 daba órdenes desde el norte del país, moviendo dinero, droga y sicarios con la frialdad de un comandante. Los enfrentamientos entre ambos bandos se multiplicaron entre 2011 y 2012. A finales de ese año, las tensiones estallaron. La muerte de El Lazca en un operativo de la Marina en octubre de 2012 dejó a Z-40 como el líder absoluto de los Zetas. Pero su reinado se edificó sobre sangre. Ya sin contrapesos, Z-40 gobernó con brutalidad, castigando con tortura y fuego a quienes lo traicionaban. Su mandato marcó el punto más violento en la historia del cartel y también el inicio de su decadencia. Porque mientras más poder acumulaba, más enemigos generaba, dentro y fuera del país. Y lo que vino después fue su caída, una persecución sin precedentes que pondría fin a su reinado de terror. ¿Y tú, sabías que la caída de Z-40 fue tan sorprendente que incluso sus propios hombres lo entregaron? Tras la muerte de Heriberto Lazcano, el Lazca, en 2012, Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z-40, se convirtió en el líder absoluto de los Zetas. Pero su ascenso marcó el inicio de una era aún más violenta. Bajo su mando, el grupo se fragmentó, el terror se multiplicó y su propia ambición comenzó a devorarlo. Z-40 no solo buscaba controlar el narcotráfico. Quería dominar todo: el secuestro, la extorsión, la trata de personas, el robo de combustible e incluso los gobiernos locales. Su forma de mandar era el miedo. Se decía que no confiaba en nadie y que disfrutaba castigar personalmente a los traidores, ordenando ejecuciones grabadas para enviar mensajes de terror. Su reinado se extendió por Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Veracruz y hasta Guatemala. Pero el poder comenzó a fracturarse cuando varios de sus hombres más cercanos empezaron a desertar o negociar con las autoridades. Los Zetas, que habían nacido como una organización con disciplina militar, se transformaron en una red caótica de células que solo respondían al dinero. Mientras tanto, el gobierno mexicano y las agencias de inteligencia de Estados Unidos intensificaban la cacería. Treviño se movía constantemente entre ranchos y casas de seguridad. Usaba radios encriptados, cambiaba de vehículo a diario y prohibía a su gente usar teléfonos. Aún así, los pasos del Z-40 ya estaban marcados. En 2013, las divisiones dentro del cartel se volvieron imposibles de ocultar. Su hermano, Omar Treviño Morales, conocido como Z-42, intentó asumir parte del control ante el creciente caos interno. Pero la paranoia de Z-40 lo llevó a desconfiar incluso de su propia sangre. De acuerdo con informes oficiales, su caída se debió a una traición interna. Uno de sus hombres más cercanos, cansado de su crueldad, filtró su ubicación exacta a las autoridades mexicanas. El 15 de julio de 2013, en una operación silenciosa de la Marina Armada de México, un helicóptero interceptó la camioneta en la que viajaba con su familia por las afueras de Nuevo Laredo, Tamaulipas. No hubo balazos ni persecución. Fue una captura limpia, rápida y casi simbólica. El hombre que había sembrado el terror en medio país cayó sin disparar una sola bala. Al ser detenido, los marinos lo encontraron con dinero en efectivo, radios y armas cortas. Su rostro mostraba serenidad, pero detrás de esa calma había una mente que ya entendía que todo había terminado. Con su arresto, el imperio de los Zetas se vino abajo. Células enteras se dividieron y comenzaron a operar por su cuenta, dando origen a nuevos grupos criminales como el Cártel del Noreste. La caída de Z-40 no trajo paz, pero sí marcó el fin de una era, la del líder más violento y temido del narcotráfico mexicano.
Hoy, Miguel Ángel Treviño Morales cumple una condena en una prisión de máxima seguridad, mientras su hermano Z42 también fue capturado 2 años después. Los Zetas, que alguna vez dominaron con poder absoluto, terminaron desangrándose entre ellos mismos. ¿Y tú, sabías que Z40 llegó a ser tan temido que incluso los propios sicarios de otros carteles evitaban mencionar su nombre? En el próximo video te contaré qué pasó con su hermano Z42 y cómo intentó reconstruir el imperio familiar después de su caída. Déjame un comentario si quieres que suba esa historia completa.